Minería de datos, o data mining en inglés, es el proceso de descubrir patrones, correlaciones y tendencias significativas dentro de grandes conjuntos de datos utilizando técnicas de análisis estadístico, inteligencia artificial, aprendizaje automático y base de datos. Se utiliza en diversas áreas como el marketing, la medicina, la economía, entre otras, para tomar decisiones informadas y basadas en datos. La evolución de la minería de datos está íntimamente ligada al desarrollo de la tecnología informática y la ciencia de la información. Algunos hitos claves son año 1960-1970. Los primeros esfuerzos en el análisis de datos se centraron en el procesamiento de datos básicos y el almacenamiento de datos en base de datos. Año 1980. Se desarrollaron sistemas de base de datos relacionales, permitiendo el manejo y consulta eficiente de grandes volúmenes de datos. Año 1990. La aparición de técnicas avanzadas de minería de datos y algoritmos de aprendizaje automático, permitiendo descubrir patrones y relaciones complejas en grandes conjuntos de datos. Año 2000. Presente. Con el auge de la Big Data, la inteligencia artificial y las capacidades de computación en la nube, la minería de datos se ha convertido en una herramienta esencial en múltiples industrias para la toma de decisiones en base de datos. La evolución de la minería de datos está íntimamente ligada al desarrollo de la tecnología informática. Principales características y la de la ciencia minería de de la información. Algunos Exploración hitos de claves grandes son volúmenes de datos. año Descubrimiento de 1960-1970. automatización. Los primeros esfuerzos en el análisis de datos se centraron en el procesamiento de datos visualización básicos de datos. y el almacenamiento de datos en base de datos. Año 1980. Se desarrollaron sistemas de base de datos relacionales, permitiendo el manejo y consulta eficiente de grandes volúmenes de datos. Año 1990. La aparición de técnicas avanzadas de minería de datos y algoritmos de aprendizaje automático, permitiendo descubrir patrones y relaciones complejas en grandes conjuntos de datos. Año 2000. Presente. Con el auge de la Big Data, la inteligencia artificial y las capacidades de computación en la nube, la minería de datos se ha convertido en una herramienta esencial en múltiples industrias para la toma de decisiones en base de datos. Objetivos de la minería de datos: identificación de relaciones, predicción, optimización, detección de anomalías, segmentación y descubrimiento de conocimiento. Alcance de la minería de datos. La minería de datos tiene un amplio alcance y se utilizan en diversas áreas y aplicaciones, tales como marketing y ventas, finanzas, salud, producción y logística, ciencias sociales y telecomunicaciones. Arquitectura de la minería de datos. Una arquitectura típica de un sistema de minería de datos incluye varios componentes esenciales, tales como fuente de datos, procesamiento de datos, almacén de datos, motor de minería de datos, análisis y evaluación, visualización y reportes, e implementación y uso. Fases de un proyecto de minería de datos: definición del problema, recopilación de datos, procesamiento de datos, selección de variables, minería de datos, interpretación y evaluación, e implementación. Aplicaciones de la minería de datos. La minería de datos se puede aplicar en diferentes áreas, tales como en el gobierno, que abarca la seguridad pública, gestión de recursos, salud pública y transparencia. En las empresas abarca el marketing, las finanzas, la producción y recursos humanos. En las universidades abarca investigación académica, gestión estudiantil, administración y desarrollo de programas educativos.